Soluciones Educativas EAD. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar el tema de la ley de los senos. Pero primero vamos a hablar un poco acerca de los triángulos oblicuángulos. ¿Qué son triángulos oblicuángulos? Son todos aquellos que no tienen un ángulo recto, es decir, no tienen un ángulo de 90. Acá tenemos un triángulo equilátero que tiene ángulos de 60 grados. Aquí tenemos un triángulo posiblemente escaleno que tiene ángulo de 30, ángulo de 100 y ángulo de 50, como lo dice la teoría. Un triángulo es oblicuángulo cuando sus tres ángulos son oblicuos, es decir, no tiene un ángulo recto. Los triángulos se resuelven mediante la ley de los senos, de cosenos y de tangentes. El día de hoy vamos a trabajar la ley de los senos. La ley de los cosenos y la ley de las tangentes la vamos a dejar para videos posteriores. Entonces, la ley de los senos dice lo siguiente. La razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Si hacemos un análisis de la razón trigonométrica seno, nos damos cuenta que ella siempre relaciona al cateto opuesto. Entonces, aquí vamos a utilizar ese principio para hallar esta relación, que dice que podemos relacionar el lado A con su opuesto alfa, como lo vemos aquí. El lado B con su opuesto beta, como lo vemos aquí. Y el lado C con su ángulo opuesto gamma, como lo vemos de este lado. Entonces, en esto consiste la ley de los senos. Vamos a trabajar un ejemplo para poder explicar un poco mejor este concepto. Pero primero vamos a ver los casos donde aplica la ley de los senos. Dice, la ley de los senos se puede aplicar cuando se conoce un lado, un ángulo y un ángulo. Recuerden que este lado siempre debe ser contrario a alguno de estos ángulos, o lo mismo, un ángulo, un lado o un ángulo. La otra ocasión donde se puede aplicar es donde se conocen dos lados y un ángulo, pero este ángulo debe ser opuesto a uno de estos lados. Ejemplo 1. Si analizamos aquí este triángulo, nos damos cuenta que es oblicuángulo. Primero, hay que hallar este ángulo, ¿cierto? Para tener ya el dato de todos los ángulos de este triángulo. Para eso, aplicamos la propiedad que dice que la suma interna de todos los ángulos de un triángulo debe dar como resultado 180 grados. Entonces, para completar 180 grados, gamma debe valer 80. Ya con gamma valiendo 80, podemos decir 40 más 60 son 100, más 80, 180. Ahora, para aplicar la ley del seno, vamos a relacionar 4 con el ángulo de 40 y vamos a relacionar B con el ángulo de 60. Y nos queda de la siguiente manera. 4 seno de 40 es igual a B seno de 60. Seno de 60 que está dividiendo pasa a multiplicar. Calculamos esta expresión con la calculadora, 4 seno de 60 entre seno de 40, y eso nos va a dar un valor de 5,39. Entonces B va a ser igual a 5,39. Ahora, nos falta calcular el valor de C. Para calcular C, vamos a aplicar también la ley de los senos. Entonces, en este caso nos queda 4 es a seno de 40, como C es a seno de 80. Seno de 80 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda la siguiente expresión. Al hacer este cálculo en la calculadora nos da un valor de 6,13. Entonces podemos saber que C tiene un valor de 6,13. Ejemplo 2. Bueno, en el ejemplo 2, si nos damos cuenta, conocemos dos lados y conocemos un ángulo, pero ese ángulo es contrario a uno de los lados. Eso es muy importante para poder aplicar la ley de los senos. Entonces nos queda la siguiente expresión. 20 es a seno de beta, como 30 es a seno de 40. Entonces el seno de beta que está dividiendo pasa a multiplicar y seno de 40 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y nos queda la siguiente expresión. Ahora, 30 que está multiplicando pasa a dividir.
En este instante nos damos cuenta que queremos despejar beta. Para poder despejar beta tenemos que utilizar unas funciones que se llaman funciones trigonométricas inversas. En este caso vamos a utilizar seno a la menos 1. O sea, seno puede despejarse como seno a la menos 1 para tener beta. Al hacer este cálculo en la calculadora debemos tener en cuenta que para utilizar seno a la menos 1 debemos utilizar la tecla Shift y la tecla seno. Al realizar ese cálculo nos da que beta es igual a 25,4. Entonces ya tenemos que el valor de beta es de 25,4. Ahora vamos a calcular los valores restantes. Por lo menos podemos calcular el ángulo gamma, porque conocemos dos ángulos y podemos conocer entonces el tercero. Según la propiedad que nos dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180, gamma debe tener un valor de 114,6. Ahora solo nos resta calcular C aplicando la ley del seno. Entonces nos queda que 20 es a seno de 25,4, como C es a seno de 114,6. Seno de 114,6 que está dividiendo pasa a multiplicar. Al hacer este cálculo, pues nos da un valor de 42,4. Entonces C debe valer 42,4. Recuerda, este video fue hecho por Soluciones Educativas EADI. Espero que nuestro video te haya gustado. Suscríbete a nuestro canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.